Bienvenidos, espero que se encuentren bastante bien, que hayan tenido un día excelente. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Nikita. Nikita, your job. Your job. Y nuestra pregunta es: ¿cómo pasó de campesino a líder de una superpotencia o a líder de la Unión Soviética? Y para esto pues nos vamos a trasladar para la fecha de 1894. De 1894 para responder a esta pregunta. Entonces 1894 se trata de su origen. Entonces 1894 nace Nikita en Kalinovka, que es una pequeña aldea rural del Imperio Ruso. Su familia era pobre, no tenían tierras propias como tal, sino que trabajaban como campesinos arrendatarios. Y en cuanto a su nivel de educación o su escolarización, era muy mínima. Solo fue unos pocos años a la escuela. Vale, entonces nace en Kalinovka, que era una pequeña aldea, una pequeña aldea rural del Imperio Ruso. Por parte de su familia era pobre. Familia pobre. Trabajaban en tierras arrendadas. Trabajaban como campesinos en tierras arrendadas. Y el nivel de educación de Nikita pues era muy mínimo. Nivel de educación, pongámosle mínimo. Ok, listo, ahora nos vamos para el periodo de 1908 a 1917. 1908 a 1917. ¿Qué pasó en este periodo? Su familia y él migran a la zona minera del Donbass, buscando una nueva oportunidad de empleo. ¿Qué pasó ahí? Nikita trabaja como mecánico, obrero metalúrgico y minero, y también experimenta o vive la pobreza obrera urbana, teniendo pues largas jornadas, malas condiciones laborales. Y en esta época, chicos, o en esta etapa que es como esa transición del campo ya hacia la industria, hacia lo mecánico, hacia lo metalúrgico, entra más en contacto con las ideas socialistas, los sindicatos obreros y sobre todo, chicos, con la propaganda bolchevique. ¿Ok? Entonces 1908 a 1917. Su familia y él migran a la zona minera del Donbass. Para una nueva oportunidad de empleo. Nuevo empleo. ¿Qué pasa con Nikita? Trabaja como mecánico, trabaja como obrero
interesó por sus trabajos y tiene la experiencia o vive la experiencia de largas jornadas. Largas jornadas de trabajo. Largas jornadas de trabajo y malas condiciones laborales. Malas condiciones laborales. Bueno, y en esta etapa, pues que ya pasa, digamos, de campesino a más hacia la fábrica, hacia la industria, entra en contacto con ideas socialistas, sindicatos obreros, sindicatos obreros y sobre todo con la propaganda bolchevique. Ok, listo, entonces ya tenemos su origen 1894, luego el periodo entre 1908 y 1917. Vale, ahora entonces nos vamos para el periodo de 1918. 1918, ¿qué ocurre en 1918? Se une al partido bolchevique. Por eso es que acá les hacía mucho énfasis en la propaganda bolchevique. Ya en 1918, o sea en el siguiente año, se une al partido bolchevique y lo hace tras la revolución de 1917. Aparte entra en el Partido Comunista en 1918 y durante la Guerra Civil Rusa sirve como comisario político. Ya en este momento o en este año ya pasa de ser, ya digamos, en la parte industrial, más hacia la parte, digamos, de un cuadro político. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Se une al partido bolchevique tras la revolución de 1917. Entra en el Partido Comunista y pues en el año 1918 y durante la Guerra Civil Rusa. Y durante la Guerra Civil Rusa sirve como comisario político. Sirve como comisario político. Ok. Y pues ya pasas la industria ya pasa de industria a más un cuadro político. Ahora nos vamos para los años de 1920. 1920, ¿qué pasa en este año? Obtiene su formación y también obtiene los primeros cargos. Entonces, trabaja. Bueno, formación primero, formación. En cuanto a su formación, chicos, es enviado a estudiar a la Academia Industrial de Moscú, que pues en ese momento para alguien de su origen pues era algo muy raro que pasara. Y en cuanto a sus primeros cargos, trabaja en soviets locales y la administración de fábricas. Entonces, en cuanto a su formación, enviado
soviets. Bueno, vamos a escribirlo. Soviets locales y la administración de fábricas. Administración y la administración de fábricas. Chicos, además de eso, algo muy importante que pasa durante 1920 es que él se hace cercano a Lazar Kaganovich. Lazar Kaganovich, que recordemos que fue un político y administrador soviético de origen judío y es uno de los principales asociados de Iosif Stalin, o también algunos lo conocen como José Stalin o como Joseph Stalin. Listo. Vamos a poner que esto es importante, se hace cercano. Se hace cercano a Lazar Kaganovich. Ok, perfecto. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí como un resumen rápido. 1894, su origen, sí, fue campesino. 1908 a 1917 ya pasa de campesino a ya más a la parte industrial, busca nuevos empleos, pide nuevas experiencias y se encuentra más cerca a las ideas socialistas, sindicatos obreros y sobre todo la propaganda bolchevique. 1918 ya se une, ya pasa a ser más un cuadro político. Se une al partido bolchevique tras la revolución de 1917, entra al Partido Comunista en 1918 y durante la guerra civil rusa sirve como comisario político. En 1920 ya tiene mucho que ver con su formación y sus primeros cargos. Listo. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con el periodo de 1930 a 1938. 1930 a 1938. ¿Qué pasa acá o de qué se trata más o menos este periodo? Asciende rápidamente en tiempos de Stalin, el que les comenté ahorita, de Joseph Stalin o José Stalin o Joseph Stalin, como muchos lo conocen. ¿Qué pasó acá? Dirige el partido en Moscú, que es una de las posiciones más poderosas, ¿sí? Segundo, participa en colectivización forzosa y la industrialización acelerada. Y también durante este periodo se da lo de las grandes purgas, apoya arrestos y juicios políticos y logra sobrevivir, que pues muchos dirigentes cayeron en ese momento. Vale, entonces primero dirige el partido en Moscú, que pues es uno de las posiciones más poderosas, una de las posiciones más poderosas, y participa durante este periodo participa en colectivización forzosa. Colectivización forzosa y la industrialización acelerada. Colectivización forzosa y la industrialización
acelerado, acelerado. Ahora, durante las grandes purgas, durante las grandes purgas, durante las grandes purgas, ¿qué pasa acá, chicos? Apoya arrestos, y juicios políticos. Y aparte, y uno de los temas de lo más importante es que logra sobrevivir. Ya que muchos pues caían en ese momento, muchos dirigentes cayeron en ese momento. Ok, este es el periodo de 1930 a 1938. Ahora nos vamos al periodo de 1938 a 1945. Entonces 1938 a 1945. En este periodo voy a dividirlo en dos partes: Ucrania y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en cuanto a Ucrania, chicos, es nombrado como el primer secretario del partido en Ucrania. Supervisa lo que es la represión política, la reconstrucción industrial y las deportaciones y las hambrunas. ¿Ok? Entonces, en Ucrania es nombrado como primer secretario, primer secretario del partido en Ucrania, y supervisa represión política, reconstrucción industrial, deportaciones y hambrunas. Ok, este periodo, en cuanto a Ucrania y en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, se hace presente en operaciones muy importantes, como la de Stalingrado. Entonces, Segunda Guerra Mundial es presente en operaciones importantes como la de Stalingrado. Ok, perfecto. En cuanto al periodo de 1938 a 1945. Ahora nos vamos para el año 1953. Muy bueno, este año sí es bastante larguito, porque ocurren dos cosas. La primera, la muerte de Stalin, y segundo, Nikita lucha por el poder. Ya les explico a qué me refiero con esto, ¿vale? Entonces pongamos acá, primero, muerte de Stalin, y segundo, Nikita lucha por el poder. Ok, chicos, ¿qué pasa? Tras la muerte de Stalin, se abre una pelea interna. ¿Cuáles son los principales rivales? Lavrenti Beria, Georgy Malenkov y Vyacheslav Molotov. Ya les explico quién era cada quien, ¿ok?
va a oír todo esto. Bueno, que Laurent Beria era el jefe de la policía secreta y era uno de los más temidos. Nikita, o para Nikita, lo consideraba el rival más peligroso de los tres. Ok, entonces bueno, vamos a poner primero. Era el jefe de la policía secreta, uno de los más temidos. Segundo, lo considera a Nikita el rival más peligroso. El rival más peligroso. Ahora sí, ¿qué acciones hizo Nikita para luchar por el poder con Laurent Beria? Primero, organizó un complot dentro del Presidium contra él. Segundo, convenció a militares para arrestarlo. Tercero, es detenido en una reunión del gobierno en 1953. Y luego, o finalmente, es juzgado en secreto y, ustedes entienden, ejecutado. Ok, entonces pongamos acciones por el poder por parte de Nikita. Primero, organiza un complot en el presidio contra él. Bueno, eso como primero. Segundo, convence a militares para arrestarlo. Convence a militares para arrestarlo. Tercero, detenido. En una reunión del gobierno en el año 1953. Y cuarto, es juzgado en secreto. Y tan. Ok, entonces bueno, eso con el primero. Aquí pues ya sé que suena chistoso, pero como que ya se liberó de Beria. Ahora, ¿qué pasó con el segundo? Con Georgi Malenkov. Vamos a ver qué pasó con él. ¿Qué hizo? ¿Qué acciones tomó? Entonces, el segundo es Georgi Malenkov. Entonces, Georgi Malenkov, chicos, era el sucesor natural de Stalin y llegó a ser el jefe de gobierno. Representaba una línea más tecnocrática y moderada. Y en cuanto a las acciones que hizo Nikita por luchar por el poder, fue que primero lo dejó inicialmente en el cargo mientras él acumulaba poder en el partido. Segundo, lo acusa de desviaciones y de errores políticos. Tercero, en 1955 es forzado a dimitir y finalmente es relegado a cargos menores y alejado de Moscú. Vale, entonces, primero, es el sucesor natural de Stalin. Sucesor natural de
democrática y moderada. Ok, ahora en cuanto a las acciones por el poder lo deja inicialmente en el cargo. Entonces primero lo deja en el cargo mientras él acumula, poder en el partido. Segundo, lo acusa de desviaciones, supuestamente desviaciones y errores políticos. Tercero, en 1955 es forzado a dimitir. Y cuarto, es relegado a cargos menores. Alejado de Moscú. Ok, eso entonces con Georgy Malikov, el segundo se me fue la palabra, de los tres que eran los rivales principales. Ok, bueno, entonces ya tenemos aquí Lavrenti Beria y Georgy Malenko. Ahora vamos para el siguiente, que se trata de Vyacheslav Molotov. Miren que se nos fue más espacio. Ok, Vyacheslav Molotov. Bueno, ¿quién fue? Primero, chicos, pues él era un viejo bolchevique, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo, era un aliado histórico de Stalin. Y tercero, era ministro de todos los asuntos exteriores. Entonces, ¿qué hizo Nikita? Primero, lo critica por apoyar las purgas y el culto a Stalin. Segundo, lo presenta como un obstáculo para las reformas. Tercero, lo aparta del Ministerio de Exteriores. Cuarto, es expulsado del presidium y del liderazgo central. Y último, o finalmente, acaba como embajador, pero en puestos muy lejanos, por ejemplo en Mongolia. ¿Sí? Entonces, ¿quién era primero? Un viejo
y del liderazgo central. Bueno, y del liderazgo central, bueno, y finalmente acaba como embajador en puestos lejanos, como por ejemplo pues Mongolia. Ok, listo. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos los tres principales rivales de Nikita y cómo los fue apartando del camino. Bueno, listo. Entonces ya acabamos ese periodo. Ahora vamos para el periodo de 1953 a 1955. 1953 a 1955. Y este periodo, chicos, se trata de la acumulación del poder. Entonces pongámosle aquí: acumula poder. Porque es el periodo de la acumulación del poder. Primero que todo, es elegido primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Aunque pues obviamente no controla todo todavía, pero sí domina pues los nombramientos, las estructuras regionales del partido. ¿Okay? Entonces elegido primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética o de las URSS. ¿Okay? Y controla los nombramientos. Y ahora sí, las estructuras regionales del partido. Estructuras regionales del partido. Ok. Listo, entonces ya tenemos el periodo de 1953 a 1955. Ahora nos vamos con el año de 1956. Ok, sí, aquí está bien, sí. 1956. En 1956 dice su discurso secreto, que dice ahí: primero denuncia el culto a la personalidad de Stalin. Segundo, revela crímenes, purgas y abusos. Pero eso no es todo, chicos, eso trae consecuencias como cuáles: la desestabilización, la liberación parcial de presos políticos, las críticas a métodos del terror y por último, y la que más, es el aumento de su prestigio en el exterior, pero genera polémica en el interior. Ok, entonces 1956 podemos llamar el año del discurso secreto. Discurso secreto. Ok, entonces discurso secreto primero denuncia el culto a la personalidad de Stalin. Y segundo, revela lo que son crímenes, purgas. Ahorita es que pulgas, purgas y abusos. Y
2016. Ahora vámonos para el año de 1958. En el año que tuvo el control total del Estado. 1958. Control total. ¿Por qué el control total, chicos? Además del partido, asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros, y ahora sí esta vez como el primer ministro. ¿Qué cargo tiene o qué controla? El partido y el gobierno, y también se convierte en el líder de la superpotencia soviética. Ok, entonces asume el cargo de, bueno, además del partido, asume el cargo de presidente del Consejo. Presidente del Consejo de Ministros como primer ministro. Controlando el partido y el gobierno. Y se convierte también en el líder de la superpotencia soviética. Y en el líder de la superpotencia soviética. Ok, bueno, listo. Ahora vamos a seguir con un periodo bastante curioso, que es entre 1958 y 1964, que fueron los años como dirigente máximo. Ok, entonces vamos a verlo. Ok, entonces, bueno, yo creo que este va a ocupar bastante espacio. Entonces dijimos que era entre 1958 y 1964, que fue como los años como dirigente máximo. Entonces, para esto, chicos, yo lo hice, lo dividí como en cuatro partes, o cuatro partes principales. La economía, bueno, a nivel económico, a nivel científico, a nivel internacional y a nivel de crisis importantes. Ok, entonces, económicas. Hizo campaña de tierras vírgenes y las reformas agrícolas. Campaña de tierras vírgenes y reformas agrícolas. Ok, eso en cuanto a economía. En cuanto a nivel científico, científicas. Impulsó a la carrera espacial. Y fue un éxito de Sputnik y Gagarin como el primer hombre en el espacio.
1961 y la crisis de los misiles de Cuba, que ocurrió en 1962. Recordemos que la crisis de los misiles fue uno de los momentos de máximo riesgo de guerra nuclear en el mundo. Ok, entonces crisis importantes. Crisis importantes. La primera, muralla de Berlín. Muralla de Berlín en 1961. Y la crisis de los misiles en 1962. Ok, ahora nos vamos entonces al último año, que es 1964. 1964, que ocurre en este año, es su caída y su retiro. Entonces, caída y retiro. ¿Qué ocurre, chicos? Sus propios colegas lo acusan. Primero, de decisiones improvisadas. Segundo, de fracasos económicos. Y tercero, de autoritarismo personal. Es destituido pacíficamente y se retira y muere en 1971. Ok, entonces sus propios colegas. Sus propios colegas lo acusan de decisiones. Perdón, aquí me equivoqué. Decisiones improvisadas. Decisiones improvisadas de fracasos. De fracasos económicos y de autoritarismo personal. Ok, es destituido. Es destituido de una manera pacífica. Vamos acá, pacíficamente y se retira. Se retira y muere en 1971. Ok, chicos, en pocas palabras, chicos, su camino fue primero campesino, luego obrero, ya pasó del campo a la parte industrial, luego militante, luego comisario político, luego dirigente regional, luego el aliado de Stalin, luego superviviente de purgas, luego jefe del partido, luego jefe del Estado y por último el líder de una superpotencia como la Unión Soviética. Ok, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente